Eh, Buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este su grupo de Telegram, Defiende tu Fe en Audio. En esta ocasión vamos a tener el primer debate formal en este grupo que se va a llevar a cabo en estos momentos entre el participante Armando Torres, que va a defender la unicidad, y el enoteísta, el cristiano enoteísta llamado Juan Carlos de Colombia, que va a estar defendiendo su postura en cuanto a al quién es Jesucristo, si es Jesucristo el Hijo de Dios o es Dios mismo. Bueno, prepárense porque este debate va a ser espectacular. Señor Juan Carlos, tiene usted un minuto para su presentación en audio de un minuto. Adelante. Ok, listo, Alexito. Un saludo y bendiciones para todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Carlos. Soy verdadero cristiano, ¿no es cierto? Creador de las Escrituras. Y creo en un solo Dios único, el Padre, el cual nos creó a todos, y en un Señor Jesucristo, su Hijo, el enviado del Padre. Soy de Ecuador, no de Colombia, de Ecuador, mi querido Alexito, ¿no? Y bueno, estamos aquí para debatir con nuestro amigo Armando Torres, que él tiene su creencia, bueno, pues en la unicidad. Y vamos a demostrar bíblicamente, ¿no? Bíblicamente que el Padre es un ser divino y el Hijo es otro, que es el enviado. O sea, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesucristo no es el Dios supremo, el Padre. Esa es mi presentación y esa es una pequeña introducción. Bien, gracias caballero Juan Carlos por sus palabras de presentación y una disculpa por lo de Colombia. Bueno, corregimos, él es de Ecuador y se llama Juan Carlos. Bueno, él va a defender la doctrina enoteísta sobre el Hijo. Bien, paso la palabra al caballero Armando Torres. Tiene usted igual un minuto para su presentación. Creo que usted sí es de El Salvador, si no me equivoco. Adelante. Gracias, Alex, por la oportunidad de estar aquí en tu canal donde se defienden la fe, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos diferentes doctrinas. Hay que defender lo que verdaderamente está escrito en la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Mi nombre es Óscar Armando Torres, soy de El Salvador. Para los que no me conocen, unicitario del nombre del Señor Jesús. Me encanta la apología, estoy estudiando mucho la apología, la defensa de la Escritura. Y predico la palabra del Señor Jesús. Unicidad, cualidad de único, único, uno solo, sin otro igual a Él, ni semejante. Bien, gracias caballero Armando Torres de El Salvador, unicitario, eh, por sus palabras de presentación. Les recuerdo, las normas del debate son un minuto de presentación cada uno, 15 minutos de exposición en audio de no más de 3 minutos, 3 preguntas intercaladas o alternadas, o sí, intercaladas, y 10 minutos de refutación y al final un minuto de despedida para cada quien. Ya sin argumentar nada, solo pueden usar un versículo para despedirse. Sin más que decir, vamos a dar comienzo a este debate que va a ser de mucha bendición y de mucho ánimo para las personas que se encuentran alejadas de Dios. Caballero Juan Carlos de Ecuador, enoteísta, cristiano enoteísta, tiene usted 15 minutos a partir de ahora para su exposición. Recuerde, en audio de no más de 3 minutos. Adelante. Ok, muchas gracias, Alexito. Bueno, mira, como dije, nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Mesías o Rey de Israel, es decir, el enviado de Dios, ¿no? Nosotros nos respaldamos con estos pasajes de que Jesucristo es el Hijo de Dios en una tremenda revelación que el Dios Supremo, el Padre, le da a Simón Pedro. Si nosotros nos vamos a la Biblia y vemos el pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 16, donde dice, respondió Simón Pedro y dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos, ¿no es cierto? Entonces miren esa tremenda revelación espiritual que le da el mismo Dios, el Dios supremo, el Padre, le revela a Simón Pedro y le dice quién es Jesucristo. Luego, si nos vamos a las Escrituras y seguimos leyendo, nosotros vemos en el capítulo de Juan, capítulo 1, versículo 18, ¿qué nos dice? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si se dan cuenta, tremendo pasaje donde nos dice la Biblia clarito que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué no le podemos ver a Dios? Porque simple y sencillamente Dios que es espíritu. Entonces para verlo a Dios no le podemos ver nosotros con nuestra materia porque somos carne y huesos humanos. La Biblia nos dice clarito que le veremos en un futuro, pero seremos que semejante a Dios, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, ahora no lo podemos ver porque simple y sencillamente nosotros somos humanos. Si vamos al capítulo 3 del mismo libro de Juan, ¿qué nos dice? Capítulo 3, versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Nosotros creemos también en la humanidad de Jesucristo y en su divinidad, ¿no es cierto? Él es un Dios poderoso, tal como nos dice el libro de Isaías en el capítulo 9, versículo 6. ¿Qué nos dice las Escrituras? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar su nombre? Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿No es cierto? Entonces estamos ahí nosotros creyendo en su humanidad y divinidad. También la Biblia, como ya lo dije en Juan 1.1, ¿qué nos dice? En el principio, ¿qué? Era el verbo, y el verbo era con el Dios supremo, con Dios. Y este verbo a su vez era ¿qué? Dios, era un ser poderoso. Recordemos que la palabra poderoso, que la palabra Dios, significa poderoso, ¿no? Un ser que tiene poder. Eso significa la expresión Dios en las Escrituras. Y en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 14 nos dice, y aquel verbo, miren, este Dios, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de quién, del unigénito del Padre, o sea, del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, estos pasajes nos indican claramente, ¿no?, a Jesucristo, y lo podemos ver en su humanidad y en su divinidad, ¿no es cierto? También la Biblia nos dice un aspecto claro, que Jesucristo es un hombre, es decir, el Hijo del hombre. Ahora nosotros podemos ver, aunque Jesús sea llamado Dios, ¿no es cierto?, un ser poderoso, pero esto de ninguna manera significa que Jesús sea ¿qué? El Dios supremo, el Padre, el creador de todo. Porque ese Dios único, creador de todo, el de Deuteronomio 6, versículo 4, que Dios es uno, ese es el Padre. Ese título lo lleva solo el Padre. Por lo tanto, Dios es un Dios inmutable, ¿no?, que no se manifiesta, que no cambia. Es un Dios único. ¿Cuál es ese Dios único? Uno solo. ¿Cuál? El Padre, ¿no es cierto? Y Jesús, ¿por qué simple y llanamente no es el Dios supremo, el Padre? Muy simple y sencillo, porque Jesús mismo nos dijo que su Padre era mayor que él, superior a él. Y él nos dijo muchas veces que él tenía un Dios en el cielo. Eso lo podemos ver claramente. El libro de Juan, capítulo 20, versículo 17, ¿qué nos dice? Jesús, ¿qué les dijo? Miren, el mismo Jesús. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren estas palabras tremendas de nuestro Señor Jesucristo. Él le llamó al Dios supremo, al Padre, mi Dios, mi Padre. ¿Sí se dan cuenta? Por lo tanto, Jesús tiene un Dios en el cielo. Si leemos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, versículo 12, nos dice también otra expresión tremenda de Jesús. El mismo Jesús dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Miren en este pasaje, 4 veces
Le llama al Dios supremo mi Dios, Jesucristo. Y ya Jesucristo está ahí con cuerpo glorificado y en el cielo. Si se dan cuenta, Apocalipsis 3, versículo 12. Nosotros creemos también en la preexistencia de Jesucristo. Nosotros creemos que Jesucristo ya estuvo en el cielo antes, ¿no es cierto? Obviamente, ¿por qué? Porque la Biblia es clara, nos dice que todo fue hecho por medio de Jesús. El medio que Dios utilizó para crear todo, ¿cuál fue? Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso nos dice la Biblia bien clarito, nosotros podemos leer muchos pasajes, entre uno de esos, por ejemplo, el libro de Corintios del apóstol Pablo, donde nos dice en el capítulo 8, versículo 6, ¿qué nos dice? Miren esta expresión de Pablo. Para nosotros, ¿qué dice? Y les leo un poco antes, porque eso es del enoteísmo, dice. Pero, aunque haya algunos que se llamen dos dioses, en el cielo o en la tierra, y entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuál? El Padre, y del cual proceden todas las cosas. ¿Sí se dan cuenta? Del Dios supremo, del Padre, proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Punto y coma. ¿Y qué más nos dice ese mismo pasaje? Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. ¿Sí se dan cuenta? Jesucristo es el medio que Dios usó para crear todas las cosas. Por lo tanto, Jesucristo estaba obviamente con su Dios en el cielo. Por eso dice clarito las palabras en Juan capítulo 1, versículo 2, que nos dice, hablando del verbo, era en el principio con Dios. No es que este verbo era Dios, el Dios supremo, el Padre, sino que este verbo, este ser poderoso, estaba con el Dios supremo, junto al Dios supremo en el cielo. Por eso dice el versículo siguiente, el 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí se dan cuenta? Todo fue hecho, ¿qué? Por medio de Jesucristo. Él estaba ahí en el cielo con su Dios, con el Padre. El libro de Miqueas también nos habla claramente en esa profecía, ¿no es cierto? El que escribe el libro de Miqueas, ¿qué nos dice? En Miqueas capítulo 5, versículo 2, ¿qué nos dice? Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Y qué dice? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Si se dan cuenta clarito, Jesucristo ya existía en el cielo, en la eternidad. No es que Jesucristo, no es que Dios al venir a la tierra toma carne y a eso le llamamos el Hijo de Dios. No, no, no. La Biblia nos dice bien clarito que sus salidas son ¿qué? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Y este pasaje, el mismo Jesús lo corrobora en el capítulo 17 del libro de Juan, en el versículo 5, que es un pasaje pero espectacular, miren, donde dice Jesús, las palabras del mismo Jesús dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, ¿qué? Antes que el mundo fuese. ¿Sí se dan cuenta? Antes que el mismo fuese, dice Jesucristo, glorifícame tú con aquella gloria. ¿Y cuál era esa gloria? Esa gloria que el apóstol Pablo nos dice en Filipenses, que Jesús, ¿qué? Siendo en forma de Dios, es decir, que era espíritu, porque Dios es espíritu. Nos dice que dejó esa condición de ser espíritu para hacerse humano. Si se dan cuenta, no escatimó el ser igual a Dios, ¿no es cierto? No escatimó el ser igual espíritu y ser un ser poderoso, sino que dejó esa condición y se hizo humano. Al hacerse humano, simple y sencillamente, Jesucristo perdió muchas cosas. Primeramente, ¿qué es lo que pasa cuando entramos a la dimensión de la tierra? Nacemos sabiendo nada. Por eso es que Jesús fue creciendo desde niñito, ¿no es cierto? Y él tuvo que ir aprendiendo, así como nosotros vamos a la escuela, aprendemos a sumar, aprendemos los números, etcétera, etcétera. El libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que nos dice que el niño crecía, ¿qué? En conocimiento y sabiduría. ¿Por qué? Porque era un ser humano, pues. Y al nacer, ¿se nace qué? Sabiendo nada. Cuando uno nace un niño, ¿qué sabe? Nada. Entonces, ese sacrificio hizo Jesucristo por amor a nosotros. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Bien, gracias, caballero Juan Carlos, noteísta, por su exposición. Bueno, te quedó aproximadamente de tus 15 minutos de tiempo. Te quedó un restante de 5 minutos con 23 segundos para completar tus 15 minutos, pero bueno, hasta ahí llega, dice tu exposición. Bueno, demos paso ahora a la exposición de el señor Armando Torres, unicitario. Tiene usted 15 minutos. A partir de ahora, recuerden audio de no más de 3 minutos para su exposición. Adelante, recuerde, es exposición. Aún no se puede refutar todavía. Eso es más adelante.
Continuemos, adelante. Bueno, gracias Alex por darme la oportunidad nuevamente y gracias a Juan Carlos por su exposición muy interesante. Anoté todo lo que dijo él por ahí, tengo mis apuntes y pues después de las preguntas vamos a hacer las refutaciones correspondientes al caso. Ahorita lo que voy a hacer es exponer exactamente lo que es la unicidad. Bueno, como ya les dije en la presentación, unicidad es cualidad de único. Cuando se dice unicidad se está diciendo que de quien se está hablando, que es unicidad o unicitario, está siendo referencia a un ser único. Yo soy unicitario porque predico de la unicidad de Dios, o sea, que Dios es único. La Biblia dice que Dios es único y lo dice de varias maneras, lo dice tanto explícita como implícitamente. Y la manera explícita es decir directamente que Dios es único y la manera implícita es decir que Dios es uno, solo, sin otro igual a Él ni semejante a Él. Pero vamos a ver que la Escritura nos dice por todos lados que Dios es único. Vamos a verlo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, o el Eterno, o Yahvé, o Yahweh, es Dios, y no hay otro fuera de Él. Eso quiere decir que no hay otro Dios, ni grande ni pequeño. Él es el único Dios. Está solo, está solo. Versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y ese no hay otro significa que está solo. Y el versículo del cual habló el amigo Juan Carlos, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que también dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuestro Dios es uno. No hay más con Él. ¿Por qué no hay más con Él? Porque está solo. Ya lo dijeron los otros versículos. Además de eso, podemos ver el libro de Samuel en el capítulo 2, versículo 2, que una mujer llamada Ana le dice esto al Dios eterno: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Verdad? No hay refugio como el Dios nuestro. El primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 20, dice: Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. También dice Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23, dice: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo tu corazón. Bueno, por todos lados se nos está diciendo que no hay Dios aparte de Jehová. Dice primero libro de Reyes capítulo 8 versículo 60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Salmo 83, 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Salmo 86, 10. Y también podemos ver los escritos de Isaías 45, del 5 al 6, que dice: yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Isaías 45, 21 y 22 dice: proclamad y acercaos y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 46, 5 dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis para que seamos semejantes? Y me comparáis, dice, para que seamos semejantes. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí.
Ese nada cámbialo por nadie, porque está en género neutro. Nadie hay semejante a mí, es el versículo 9 de Isaías. Jeremías, no hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. No hay semejante. Jeremías 10:6. Y el profeta Daniel dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño ha sido visto en visión que ha tenido en tu cama. Bueno. Y el profeta Joel capítulo 2 versículo 22 te dice, conocerás que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí está hablando claramente todos los profetas que solo hay un solo Dios y que no existen más dioses con él. Bueno, y en conclusión podemos ver de que el Antiguo Testamento, que es el contexto de Juan capítulo 1, que es el contexto de Mateo 16, de Juan 17, 3 al 5, bueno, de en sí, de todo lo que es el Nuevo Testamento, no nos ha mostrado por ningún lado que exista otro Dios aparte del Dios y Padre. Deuteronomio capítulo 32, versículo 6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Ah? Pero yo quiero también que miremos que el Señor Dios Todopoderoso, que es Jehová, Él también hizo ver a través de sus profetas, a través de todos sus profetas, de que Él vendría. Y eso lo vamos a ver primero en Isaías. Isaías capítulo 7. Ay, disculpan que está lloviendo por aquí. Capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y traducido ya sabemos que significa Dios que está con nosotros, ¿verdad? También el capítulo que leyó nuestro amigo Juan Carlos, capítulo 9, versículo 6, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. No solamente es un Dios fuerte, también es el Padre eterno y príncipe de paz. También podemos ver Isaías capítulo 60 en la versión de 1909. Dice, levántate y resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, y mamará la leche de las gentes, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Además de eso, el Salmo 102, si no estoy mal, versículo 16 dice que Jehová sería visto en gloria y en su gloria será visto. Podemos decir con toda seguridad que Dios prometió venir a la tierra. Prometió venir haciéndose hombre. Y también dijo a través de Isaías que Él mismo vendría y nos salvaría. Decía los de corazón apocado, capítulo 35 de Isaías, versículo del 4 al 8 dice, decid a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el secadal en manaderos de agua. En la morada de chacales
En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Habrá allí, dice, calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Él mismo vendría. Y si nos vamos al contexto de este pasaje de Isaías, que está en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, si no estoy mal. Del versículo 21 vamos a leer. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Lo mismo que dice Isaías cumplió Jesús. Pero muy importante esto, muy importante, profecía y cumplimiento. Luego vamos a ver acerca de Juan, pero ahorita quiero hablarles acerca de Timoteo. Vamos a ver, para finalizar estos 3 minutos, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a verlo desde el 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, el Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y este mismo escritor, que es Pablo nos dice en el capítulo 1, versículo 14 al 17, del 15 vamos a leer mejor. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es el único y sabio Dios, el Rey de los siglos, inmortal. Pero no solo lo dice Pablo, también lo dice Judas en su único capítulo, en el versículo 25. Dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Y único significa uno, solo, sin otro igual a él, ni semejante a él. Y antes que se me acabe el tiempo, quiero hablarles de Juan. Gracias. Juan capítulo 1, versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntase, ¿tú quién eres? Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, ¿eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que le demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y vamos a ver qué dice el profeta Isaías rápidamente, antes que se me acabe el tiempo. Isaías capítulo 40, miren lo que nos dice. Vamos a irnos, dice, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad a los corazones de Jerusalén, decirles a voces que su tiempo es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Y el mismo Lucas, en el capítulo 1, en la revelación que se le da al padre de Juan el Bautista, dice, del versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para... Bueno, hasta aquí nomás vamos a llegar. Pueden seguir leyendo el versículo ustedes.
Gracias, aquí termina mi tiempo. Que el Señor Jesús les bendiga. Bien, gracias, caballero Armando Torres, por su exposición. En cuanto a este tema, ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas intercaladas o alternadas. Caballero Juan Carlos, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta para el caballero Armando Torres. Adelante. Ok, mi estimado Armando Torres, quiero que me respondas esta pregunta del Salmo 86:8, donde dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. ¿Quiénes son estos dioses que están ante el Señor? Caballero Armando Torres, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, en base a el Salmo 86:8 dice: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. ¿Eh? Ahí lo que está diciendo el escritor de este salmo, ¿ah? Está hablando que ningún otro Dios que exista en el mundo, llámese los césares o los faraones o los dioses paganos de estatuas que hacían como Baal Zebú, Astera, no sé cómo algo así se llamaba esa diosa. Ninguno puede hacer obras como las que el Dios eterno puede hacer. Ninguno. Pero no solamente lo dice, no solamente lo digo por decirlo, sino que aquí en el mismo Salmo, en el mismo libro de Salmos, está la respuesta. Por ejemplo, el Salmo 72:18 dice: Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, el único. O sea que por mucho que se llamen dioses, como lo decía Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 5 en adelante, aunque muchos se llamen dioses, no pueden hacer las obras que el Dios Todopoderoso hace. Eso no lo pueden hacer. Nadie puede igualarse ni compararse. Satanás intentó igualarse y fue derribado a lo que es la tierra por intentar ser igual a Dios. Esa es mi respuesta. Gracias. Gracias por su respuesta, caballero Armando Torres. Ahora tienes 1 minuto para efectuar tu primera pregunta para el caballero Juan Carlos. Adelante. Bueno, amigo Juan Carlos, dice Isaías 43:10, 11 y 12, dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y hice saber e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Está diciendo aquí en estos versículos que solamente Él es Dios y que no ha sido creado otro Dios aparte de Él, ¿sí o no? Caballero Juan Carlos, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Ok, con respecto a ese pasaje de Isaías 43, versículo 10, donde dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, a quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo sois. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Ese pasaje es bien sencillo de entender. Mira, no significa que haya dioses o no. Ya demostramos con la Biblia que Dios está en la reunión de dioses. Como dice Deuteronomio 10:17, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Es porque existen muchos dioses y muchos señores, ¿no es cierto? Pero este pasaje es muy fácil de entender. Mira, clarito nos dice el versículo donde dice: antes de mí no fue formado Dios. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de los dioses falsos. Esos son dioses falsos, los dioses de madera. Esos en donde los israelitas y el pueblo de Israel y los pueblos aledaños hacían idolatría, ¿no? Son esos dioses de madera, de fundición de metal. ¿Por qué? Porque el versículo seguido, 44, el capítulo 44 de Isaías, versículo 9, ¿qué nos dice? Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos, que para nada es inútil, dice. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Seguido, ¿quién dice? Quien formó un dios o quien fundió una imagen que para nada es provecho. Esos dioses que nos habla ahí en el libro de Isaías son los dioses falsos. Esos son los dioses falsos. El pasaje no tiene nada que ver con Jesucristo, porque Jesucristo es un Dios verdadero.
Gracias por su respuesta, caballero Juan Carlos. Ahora tienes un minuto para efectuar tu segunda pregunta. Adelante. Ok, a ver, mi querido Armando Torres, mira, yo quiero que me expliques este pasaje de Isaías 35, porque tú ahí dice ese pasaje que Dios mismo vendrá, ¿no es cierto? Que dice ahí, Dios mismo vendrá a la tierra, pero yo quiero que me demuestres en el Nuevo Testamento dónde nos dice las Escrituras que Dios mismo vino, porque ese pasaje 35, mira, es el mismo de Lucas, Lucas capítulo 4, versículo 18, donde nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jesucristo. Lucas 4.1 que nos dice, Jesús lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, es decir, lo que vino a morar en Jesús fue su Espíritu Santo, más no el Dios Supremo. Es decir, a Jesús, Dios no descendió del cielo, no vino su gloria, su Shekinah, sino ¿quién? Su Espíritu Santo. Por eso es que a Jesús es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces yo quiero que tú con las Escrituras me demuestres cuándo se dé el cumplimiento del versículo 35, donde tú me dices que Dios mismo vino, o sea, que su gloria, que su ser, que Dios vino a morar en la tierra. Ok, esa es mi pregunta. Caballero Armando, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, la primera alusión está en Mateo capítulo 1, versículo del 21, o del 18 en adelante, pero vamos a leerlo desde el 20, del 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios que está con nosotros. Y Lucas capítulo 7 nos muestra que es el contexto inmediato. Capítulo 7 nos dice así de la siguiente manera. Versículo 22, y respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los mudos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Nos está hablando, primero Mateo nos dice que Jesús es el Dios que dijo que iba a venir a salvarnos, Dios que está con nosotros, según la profecía de Isaías 7:14, 35:4, 52:6, 33:22. Y Lucas nos está confirmando que todo lo que dijo el profeta que iba a ser Dios cuando viniera a salvarnos en Isaías 35 del 4 al 8, lo cumplió en Lucas capítulo 7 versículo del 22 en adelante. Así que ahí está el contexto de esos textos, mi querido amigo Juan. Caballero Armando, gracias por su respuesta. Ahora tienes 1 minuto para efectuar tu segunda pregunta. Adelante. Bueno, mi querido amigo Juan, según Oseas capítulo 13, versículo 4, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Ahora, mi pregunta es así. Dice la Biblia que Jesús es nuestro Salvador, según Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante, o está hablando del Dios del cual profetizó Oseas, que Él es nuestro único Dios y no hay Dios fuera de Él, y Él es nuestro único Salvador. O como lo dice Isaías 60, versículo 16, que Jehová es el Salvador nuestro, Redentor nuestro, el fuerte de Jacob. O está hablando de otro Salvador, aparte de Jesús. Perdón, otro Dios quería decir. Caballero Juan Carlos, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. A ver, no sé bien, con respecto al pasaje que tú dices, mira, tenemos que tener en clara esta idea, que Dios, no, el Dios Padre, el Dios Supremo, es el único Salvador, es el Salvador Supremo. Entonces Dios ejecuta su salvación por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que vino a ejecutar esa obra de salvación.
El único Salvador es el Padre. Él es el quien ordena la salvación. Y quien ejecuta esa salvación es Jesucristo. Por eso muchas epístolas, ¿no?, del apóstol Pablo y de Judas también nos dice que a los dos les llama salvadores, siendo el Dios supremo, el Padre, el Salvador, y Jesucristo quien ejecuta esa obra salvadora, ¿no es cierto? Por eso también es Jesucristo nuestro Salvador. Si nosotros leemos el libro de San Judas, mira, y hay muchos pasajes de la Biblia donde nos dice que el Padre es el Salvador y Jesucristo el Salvador. Pero Judas es más claro porque en Judas capítulo 1, versículo 25, que nos dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mira, al único y sabio Dios, ¿quién? Nuestro Salvador. Y si tú ves el libro de Judas, Judas cuando habla de Jesucristo nos dice: mira, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados ¿en quién? En Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. O sea, toda la Biblia nos habla en esa tendencia. Es de la misma manera cuando Dios decide crear el universo, el mundo, ¿no? Cuando Dios crea todo, ¿qué nos dice? Que crea por medio de Jesucristo. Eso tú lo lees en bastantes pasajes de la Biblia, en Hebreos 1:2, en Primera de Corintios 8:6, donde nos dice que todo procede del Padre y el medio que Dios usa para crear todo, ¿quién fue? Jesucristo. Lo mismo dice Juan 1:2. Por lo tanto, el Salvador único, supremo, tal como dice el libro de Judas, es el Padre. Él es el originario, Él es la idea. Pero quien ejecuta esa obra salvadora es Jesucristo. Ahí tenemos los dos dioses salvadores. Gracias por tu respuesta, caballero Juan Carlos. Ahora tienes un minuto para efectuar tu tercera y última pregunta. Adelante. Ok, gracias. A ver, mi estimado Armando Torres, mira, cuando Jesús estaba ahí clavado, ¿no es cierto?, en el madero, y cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué significa ese pasaje para ti? ¿Qué significa cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Caballero Armando Torres, tienes 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, mi querido amigo Juan Carlos, a mí la Biblia me dice, no sé si te lo dice a ti, que Jesús vino a cumplir todo lo que está escrito de él en los Salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. Y obviamente eso que él dijo tenía que decirlo porque está escrito en el libro de los Salmos. Ese era un salmo profético. Por cierto, si no estoy mal, está en el Salmo 22:1, que te lo voy a buscar, te lo voy a leer ahorita. El Salmo 22:1, creo, si no estoy mal, creo que ahí está ese salmo profético que habla que él tenía que decir eso. Y como él dice que él vino a cumplir todo lo que está escrito, entonces vamos a verlo. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ese es el Salmo 22:1. Y Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Obviamente Dios manifestado en la carne iba a hacer eso. Además, Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice que: y mirarán a mí, dice Jehová, al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea que el que estaba colgado en el madero era Jehová manifestado en la carne, porque él es el Dios viviente, del cual habla Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo del 15 al 16. Así que por eso es que él dijo eso, vino a cumplir lo que estaba escrito en el Salmo 22:1. Gracias por su respuesta, caballero Armando. Ahora tienes un minuto para efectuar tu tercera y última pregunta. Adelante. Bueno, como Oseas dice: no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y nuestro amigo Juan Carlos dice de que son dos dioses salvadores. Quisiera que me explicara Isaías capítulo 46, versículo 9. ¿A qué se refiere, por favor? Quiero que me explique el versículo. De antemano le digo que donde dice: nada hay semejante a mí, que lo cambie por nadie, porque ahí está en género neutro. Lo han traducido mal.
está en género neutro y no tiene que estar en género neutro, sino que tiene que decir nadie hay semejante a mí, porque ese nada está en género neutro. Así que me explique Isaías 46, versículo 9, por favor. Caballero Juan Carlos, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Ok, Isaías 46, versículo 9 nos dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada o nadie hay semejante a mí. Eso es obvio, el Dios supremo es único. Él es único en su género, en su especie es único. No hay otro Dios como el Padre. Eso nos dice la Biblia. Por eso la Biblia nos dice que Dios es uno. ¿Y ese Dios cuál es? El Padre. No, ese es único en su género. No hay otro Dios como el Padre. Si nosotros entendemos así las Escrituras, vamos a entender toda la Biblia. La Biblia nos dice claramente que el Padre es el único Dios verdadero. En Juan 17:3 nos dice que el Padre es el único Dios. Jesús mira cómo le llama a su Padre, el único Dios verdadero. Ahora bien, mira, según la expresión, ¿significa que Jesús no sea acaso un Dios verdadero? Pues claro que lo es, ¿no es cierto? No solamente significa que el Padre es único y no hay nadie ni nada, sino que tal como nos dice el capítulo de Isaías 9, es Dios verdadero, pero no se asemeja, no es como el Dios supremo, el Padre, porque este Padre tiene este título de único en su género, o sea, en su género, Él es único, no hay otro como Él. Eso es lo que nos dice las Escrituras. Mira, para entender ese pasaje tenemos que leer este otro, mira. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, ¿qué se nos dice? Se nos dice que solamente Dios es santo, ¿no es cierto? ¿Quién no te temerá? Dice, oh Señor, y glorificará tu nombre, porque solo tú eres santo. ¿Podrá alguien interpretar este pasaje y decirme que no existen más santos? Pues claro que no, ¿no es cierto? ¿Qué dices tú, hermano? Claro que no, ya que los miembros de la iglesia, mira, son formados también por los santos, tal como dice Apocalipsis 19:8. Entonces no tendrá sentido interpretar este pasaje, ya que esto significa simplemente que Dios es único y que no hay ningún santo como el Señor. Si te das cuenta, a Él no le debemos comparar con nadie, Él es único en su género. Cuando leemos esta expresión, mira, en Marcos capítulo 10, versículo 18, donde nos dice, un hombre rico llamó y dice a Jesús, le llamó maestro bueno. Y él le respondió, mira lo que le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Mira, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo que solo el Padre es bueno? Pues simple y sencillamente lo que trató de decirle es que el Dios Padre es único y no hay ningún bueno como Él. O sea, Él no se compara con nadie. ¿Sí te das cuenta? Entonces, esas expresiones que Dios es bueno, que Dios es santo, se están refiriendo al único Dios supremo, el Padre, ¿no es cierto? No hay Dios en toda la tierra. ¿Quién es sino solo Jehová? Dice. Ni hay fuerte fuera de mí, dice, no hay Dios, no hay fuerte, pero ¿qué? Comparándose con otros dioses, el Dios supremo, el Padre. O sea, él es único en su género. A eso se refiere ese pasaje de Isaías 46:9. Bien, hemos llegado al fin de las preguntas. Ya cada quien hizo sus preguntas y cada quien dio sus respuestas a estas. Entonces pasemos a lo que es ya la refutación, lo que todo mundo está esperando aquí en el grupo, contradecir los argumentos del oponente. En esta ocasión, pues, te vamos a dar la oportunidad al caballero Juan Carlos que empiece con sus 10 minutos de refutación. Recuerde usted en audio de no más de 3 minutos. Adelante, caballero. Bueno, ya refutamos el pasaje que Armando nos dio de Isaías, ¿no? 43:10, donde nos dice que vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy Dios. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después. Bueno, sencillamente ese pasaje, ¿de qué nos estaba hablando? De los dioses falsos, ¿no? De los dioses de madera. Eso nos corrobora el capítulo 44, versículo 10, que nos dice, ¿quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Entonces, los formadores de imagen, formar un Dios, ¿qué es? Es fundir una imagen, así de sencillo, fácil. O sea, ese pasaje nos habla simplemente o nos compara, ¿no? Con dioses falsos, ¿no? Dice Dios, claro, Dios obviamente es el único Dios y no se puede comparar con imágenes hechas de metal o de madera. Ahora, vamos a refutar el capítulo 35 que Armandito donde nos dice, capítulo 35, versículo 5 y 6 creo que es, ¿no? Donde dice, decir a los de corazón apocado, dice, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Mira, Dios mismo vendrá y os salvará.
como ya te expliqué, ¿cómo es que viene Dios? Dios por medio de su Espíritu Santo viene a morar en Jesucristo y Jesús de esa manera realiza la salvación. Pero ese pasaje es muy bueno porque ¿qué nos dice? Mira, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Este pasaje concuerda y es el mismo pasaje de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Mira, ¿qué nos dice Lucas, capítulo 4, versículo 1? Lucas, capítulo 4, versículo 1 nos dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Mira, ándate a ese pasaje de Lucas, capítulo 4, 1, dice que Jesús es lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. O sea, ¿qué vino a morar en Jesús? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí te das cuenta? Así como el cristiano viene a morar el Espíritu Santo de Dios. Y eso no significa que nosotros seamos Dios. Pero este pasaje es explícitamente el mismo libro de Lucas, capítulo 4, pero versículo 18, donde nos dice que, mira, ahí clarito, yo quiero que leas. Y todos los que están escuchando, mira, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, etcétera, etcétera. O sea, este pasaje es la profecía de Isaías, es decir, en Jesús que vino a morar el Espíritu Santo de Dios. Y eso no significa que Jesús sea Dios. El Espíritu Santo mora también en nosotros, en los cristianos, y eso no significa que nosotros seamos el Dios Padre, obviamente. Ahora mira, mi querido Armando, yo quiero que entiendas esto. Mira, cuando la Biblia nos habla de este Dios único, ya te expliqué que se refiere a quién, al Dios Padre. Él es el único que es llamado en la Biblia todopoderoso. Jesús jamás, no hay un solo pasaje en la Biblia donde a Jesús le llamemos Dios todopoderoso. Por eso te dije que Jesús es llamado ¿qué? Dios poderoso. ¿Por qué Jesús es llamado un Dios poderoso? Y se cumple la profecía de Isaías 9:6 en Jesús. Porque simple y sencillamente, mira, en Romanos capítulo 1, versículo 3, que nos dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dice, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, ¿qué? Hijo de Dios con poder. Ahí está. Él fue declarado un ser poderoso, o sea, un Dios fuerte. Esa es la profecía de Isaías que se cumple. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Cuando Jesús resucitó, obviamente, no antes, porque cuando estaba en la tierra, ¿no ves? Le crucificaron, le pegaron, le azotaron, o sea, él no era declarado Dios. Él es un Dios fuerte, es nuestro Padre eterno. ¿Qué quiere decir la palabra eterno? Que es un Dios constante, que no cambia. Mira, Jesús es un Dios que permanece, porque la palabra eterno significa eso, ¿no es cierto? La Biblia nos dice clarito que Dios nos dará que la vida eterna, esa es una vida constante, que no va a cambiar. No quiere decir que tenga principio, ¿no es cierto? Porque nosotros no tenemos la vida desde siempre, la tenemos desde cuando cumplamos y lleguemos a la meta final. Ahí tendremos la vida eterna, es decir, una vida constante que no cambiará. Eso significa la expresión eterno. Ahora, Apocalipsis. Vamos a leer el pasaje de Apocalipsis 1:8 para que entiendas las escrituras, mi querido Armando. Mira, y es muy sencillo, para cualquiera que quiera seguirnos, lo puede leer y seguirnos los pasajes en la Biblia. Mira, es muy interesante entender esto. Tú nos dices que Dios, el único, el Padre, es el Señor Jesucristo. Mira cómo te refuto facilito. Mira cómo nos dice Juan, cuando él saluda a las iglesias y todos los apóstoles saludaban como en nombre de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mira, lee los apelativos que Dios le da al Padre. Mira, los apelativos que Juan habla y dice en Apocalipsis 1, versículo 4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? Del que era, que es y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Mira, como esos apelativos le da el apóstol Juan al Dios Padre. El que es, que era y que ha de venir. ¿Por qué? Porque el siguiente pasaje, el versículo 5, ¿qué nos dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos salvó, nos hizo reyes, etcétera, etcétera. Mira esos otros apelativos que le da a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el versículo de Apocalipsis 1:8, ¿qué nos está diciendo? Yo soy el alfa y omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mira, ahí está la confusión de vosotros. Porque cuando dice el que es, el que era y el que ha de venir, se refiere al Dios Padre. Si nos vamos al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, que nos dice que Dios mismo vendrá a morar en la tierra. ¿Con qué? Con la ciudad santa, con la nueva Jerusalén. Descenderá y ahí le veremos nosotros. Los que estemos inscritos en el libro de la vida, los que vayamos a vivir en esa ciudad santa, le veremos al Dios Padre tal como Él es.
Obviamente, porque los que seamos arrebatados y los que resuciten seremos espíritus. Entonces, teniendo esa semejanza de Dios, le podremos ver al Dios Supremo, el Padre. Ahí se confunden ese pasaje y creen que es Jesucristo porque la Biblia nos dice que Él vendrá. No, cuando Él venga por segunda vez, vendrá a la tierra. ¿Con quién? Con sus ángeles, nos dice Mateo 25:31. ¿Sí te das cuenta? Pero cuando Dios venga a morar en la tierra, vendrá con la ciudad santa, la nueva Jerusalén. A eso se refiere cuando dice que es que era de venir, y sabemos que ese apelativo el apóstol Juan le da solo al Padre. Por eso es que tenemos que entender las escrituras, Armando. Mira, la gloria suprema, ¿quién la tiene? Solo el Dios Padre, mira. Eso nos dice Filipenses 2:11. ¿Para quién? Para gloria de Dios Padre. No dice para gloria de Jesucristo. La gloria que se le dará a Jesucristo sencillamente es otra gloria que el mismo Padre le dará. Es una gloria menor, es una gloria diferente. Mira lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Mira cómo les dijo eso a los saduceos, a los seduceos y a los fariseos. Mírate, tremenda palabra. ¿Te das cuenta? Por eso la expresión, mira, que cuando decimos que ¿quién glorifica? Bueno, claro, a su Hijo Jesucristo es del Dios Supremo, el Padre. Por eso es que este Padre no comparte su gloria con Dios. La gloria que le da a Jesucristo es otra, como ya te leí, ¿no es cierto? Es otra gloria. Por eso dice en Isaías 42:8, yo llevé, dice yo Jehová. Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Ese pasaje de Isaías es muy claro, totalmente demoledor. Mira, esa gloria que tiene el Dios Padre no le da a otro, a nadie. Por eso es el Dios único, supremo. Si te das cuenta, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2 dice, era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas, ¿no es cierto? Y luego nos habló, dice que por medio del Hijo. Por medio de Jesucristo, dice, a otro no dará su gloria. Este Dios Padre no comparte su gloria con nadie. Por eso no hay la expresión jamás en la Biblia donde tú leas sea la gloria para Jesucristo. El mismo Pablo nos dice que todo es para gloria de ¿quién? De Dios Padre. Ese es el Dios supremo, ese es el Salvador único, de quien procede la idea de salvación. Pero lógicamente quien ejecuta esa obra de salvación es Jesucristo, porque Jesucristo vino a morir y como sabemos el Dios Padre es inmortal. ¿Sí te das cuenta? Ok, y mira esa revelación tan grande que nos da el libro de Apocalipsis, donde nos dice, mira, la revelación de Jesucristo, que Dios... Bueno, se me cortó el audio, hermano, en donde nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ahí está, es un pasaje clarito donde entendemos que Dios del Padre le reveló a Jesucristo en el cielo. Es que Jesús tiene un Dios en el cielo. Si te ves, cuando resucitó, ¿qué dijo? Me voy, dice, ¿me voy dónde? Me voy al Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo tenía un Dios en el cielo. Ahora, con respecto a ese pasaje tan sencillo de entender, donde Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Es simple. ¿Qué es lo que moraba en Jesús? Lucas 4:1, el Espíritu Santo. Y sabemos que nada de Dios puede morir porque Dios es inmortal. Por lo tanto, lo que abandonó Jesús, lo que abandonó su cuerpo, ¿qué fue? El Espíritu Santo, porque Jesús iba a morir y nada de Dios podía morir. ¿Sí te das cuenta? Entonces, cuando decimos de Manuel que Dios mismo vendrá a la tierra, se refiere a que va a venir el Espíritu Santo de Dios. No es que viene Dios, su gloria, su Shekinah, sino el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia nos dice bien claro que la morada de Dios es en el cielo. Dios mora en el cielo. Por eso es que Jesucristo nos enseñó bien clarito a orar. ¿Qué es lo que nos dijo? Padre nuestro que estás en el cielo. Él no dijo Padre nuestro que estás en todas partes. Jesús mora en el cielo. Hay muchos pasajes de la Biblia que si yo quieren les puedo pegar, ¿no es cierto? O buscar aquí Deuteronomio 26:15. Mire, veamos aquí. Deuteronomio 26:15, ¿qué nos dice? 26:15 nos dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Si te das cuenta, el Dios Padre, ¿dónde mora? En el cielo. Por eso que Jesús oró, Padre nuestro que estás en el cielo. No dijo Padre nuestro que estás en todas partes. ¿Sí queda claro? Entonces, cuando decimos que Dios está en todas partes, está como por medio de su poder, por medio de su Espíritu Santo. Es así como que tú coloques, mira, una cámara en tu casa. Tú te vas a la playa, te vas a la montaña y desde tu celular tú miras, mira quién golpea la casa y tú desde el celular al portador ahí en la calle, tú le puedes decir, no, estamos fuera o que desea, ¿no es cierto? Esa tecnología tenemos algo, una analogía, mira que es una analogía que Dios del Padre ve todo y hace todo, ¿qué? Por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que el salmista David dijo, oh, Señor, dice, ¿a dónde podré huir? ¿A dónde me iré de tu Santo Espíritu? No dijo de Dios, de su Santo Espíritu. Es que Dios hace todo y ve todo por medio de su Espíritu Santo. Ese es el entender de Dios. Si nosotros comenzamos a entender cómo actúa, cómo es su esencia, podemos entender las Escrituras.
Bien, gracias, caballero Juan Carlos, por su tiempo de refutación. Se pasó un minuto casi. Bueno, quizás se le ha de haber olvidado que eran 10 minutos. Bueno, pero le vamos a reponer a Armando para que, bueno, seamos parejos, no vea que haya aquí preferencias, ¿no? Armando Torres, tiene usted 11 minutos a partir de ahora para su refutación. Adelante. Gracias, Alex, te lo agradezco mucho. Bueno, ¿qué puedo decir yo de lo que dijo el amigo Juan Carlos? Pues que hizo una ensalada de textos increíble. Yo eso lo había visto mucho en los trinitarios porque ellos son expertos en hacer ensaladas, pero nunca había visto a un enoteísta hacer eso. De hecho, el debate que vi con Tito, que lo tuvo con, con Max Roper, Calvo, no hizo ensalada de textos como los ha hecho el amigo Juan Carlos. Pero mire qué confusión tan grande la que tiene nuestro amigo Juan Carlos. Esa doctrina pues está errada, está muy mala, ya que él dice que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios y los dos son salvadores, son los dos dioses salvadores. Pero después dice que no hay otro igual ni semejante al Padre, que Jesús es Dios poderoso, pero no es igual al Padre, que a Jesús jamás se le dijo todopoderoso, y que Apocalipsis 1.8 no habla de Jesús, sino que habla del otro Dios, que es el Padre. También dijo que, bueno, dijo que son dos salvadores, dice que el Padre es el único Dios verdadero y nadie se compara a él. La verdad que la Biblia no dice que lo podemos comparar. Es cierto, nadie se puede comparar a él. Pero qué raro que él diga que solo el Padre es el único Dios verdadero cuando la primera carta de Juan capítulo 5 versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo es que Juan escribe en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, que el Padre es el verdadero Dios? Pero en la primera carta de Juan escribe que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. O Juan estaba confundido o nuestro amigo Juan Carlos no le ha entendido lo que dice la Escritura. También dice que no hay pasaje que diga que Jesús es el Dios Todopoderoso. No hay pasaje, dice. Pues le tengo noticias, mi amigo. Segunda de Corintios, capítulo 6, del versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Dios viviente dijo eso: habitaré y andaré entre ellos. El 17, por lo cual salid de en medio de ellos, dice, y apartaos, dice el Señor. Y solo hay un Señor, ya lo dijo nuestro amigo Juan Carlos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Solo hay un Señor. También lo dice Efesios capítulo 4, del 4 en adelante. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Ah? Jesús es el Señor Todopoderoso. Y vamos a ver en Apocalipsis que dice el amigo Juan Carlos que eso es dirigida única y exclusivamente para el Dios eterno. Dice, versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
Vámonos a Zacarías antes de seguir con el versículo 8. Zacarías nos va a decir quién es ese que viene con las nubes traspasado. Por favor, amigo Juan Carlos, si pudieras seguirme a Zacarías, te lo agradeceré mucho. Zacarías, vamos a ver dónde está Zacarías, capítulo 12. Dice, profeta de palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y que funda la tierra y que forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho esto. Ha dicho. Vamos a ver lo que dice el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. A Jehová traspasaron. Y Apocalipsis nos está diciendo que Jehová va a venir ya traspasado en el capítulo 1, versículo 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces sigamos. Él dice que es así, es cierto, el Dios Todopoderoso. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Como dice en el texto griego, la Biblia de las Américas, dice, el Señor, el Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aparte de eso, que es el Todopoderoso, vamos a ver si es el mismo a quien se refiere Juan en Apocalipsis, porque hay que ver si es el mismo. Hay que estar seguros de que estamos seguros, de que estamos seguros, de que estamos seguros. Y vamos a verlo en el capítulo 4 primero. Dice, capítulo 4, versículo 8, dice, los 4 seres vivientes que tenían cada uno sus 6 alas y alrededor por dentro y por fuera estaban llenos de ojos y no cesaban de decir día y noche. No cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios, el Señor Dios, el Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero vamos a buscarlo con nombre propio. Vamos a buscarlo con nombre propio. A ver si es cierto que ese es el mismo Jesús. Porque la Biblia tiene que decirnos, la Biblia se explica con la Biblia. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No, yo creo que así dice, yo creo que así es. No, eso no es así. Hay que decirlo con la Biblia, porque si no, pues ahí viene la confusión de nuestros amigos pluralistas de la deidad. Vamos a ver, dice, primero vamos a leer el capítulo 21 del versículo 5. Y aquí el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Vamos a ver si es el mismo que dice la Biblia que es Jesús. Capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar a las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Uy, creo que me salté un versículo. Sí, el versículo 12. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, bueno, eso ya lo leímos. 15, versículo 16, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el mismo, la Biblia lo dice. Y para terminar, ¿quién es el que vendría a salvarnos? ¿Quién es el Dios, el Padre o el Hijo? Bueno, la Biblia dice que Jesús es el único Dios. ¿No lo cree, mi amigo? Primera de Timoteo, capítulo 1, del versículo 15,
al 17 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros, por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Y lo exalta Pablo a Jesús, como le dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Jesús es el único y sabio Dios, el manifestado en carne, el Dios viviente, el todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, traspasado, y todos van a hacer lamentación por él, así como escribió el profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, acerca de Jehová. Y si nos vamos a las profecías, todo lo que habla acerca de Jehová se cumple en Jesús. Pero lo más extraño es que dice segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, si no estoy mal, que Dios mismo estaría con nosotros. Y no está hablando del Dios Hijo, como dice nuestro amigo Juan Carlos, sino del Dios viviente. Y el Dios vivo, ya sabemos quién es, según Jeremías 10:10, 23:36 y Josué 3:10 es Jehová. Gracias. Bien, gracias, caballero Armando Torres, por su 11 minutos de refutación. Ahora vamos a pasar ya a lo que es la despedida de este debate. Les recuerdo, ya no pueden decir nada, ya no pueden decir que es que acá, es que allá, no. Y ahorita es solamente despedida. Ustedes pueden agradecer al público o hacer cualquier otra cosa, menos argumentar ya nada del debate. Adelante, caballero Juan Carlos, con su minuto de despedida. Ok, muchas gracias, Alexito. Igual para mi querido Armando Torres. Muy bien, un debate muy bonito, se ha llevado tranquilo, se ha enseñado las escrituras. Claro que falta mucho que enseñar y todo eso, pero bueno, así son los debates, ¿no es cierto? Si uno va dando de acuerdo a lo que uno le van diciendo y eso. Muy bien, Alex, y gracias por el privilegio de ser los primeros en participar en este pequeño debate improvisado, pero muy bonito. Todo sea para la gloria y honra del Dios Supremo, el Padre, el que es, que era y que ha de venir. Amén. Abrazos para todos. Bien, gracias por sus palabras de despedida, caballero Juan Carlos. Ahora le cedo la palabra al caballero Armando Torres. Tiene usted igual un minuto para su despedida. Recuerde, puede usar un versículo para despedirse, pero ya no puedes argumentar nada del debate. El debate ya terminó. Adelante. Bueno, le damos gracias primeramente al único y verdadero Dios, nuestro Señor Jesús, el Cristo, que nos ha permitido esta noche pues tener este debate. Le damos gracias a Alex por habernos permitido, por habernos ayudado, por haber estado como moderador, por darnos el privilegio de tener este debate aquí en su canal de Telegram. También al amigo Juan Carlos Enoteísta por tan buen debate, un debate de altura, con respeto. Se respondieron las preguntas conforme se preguntaba, y pues así me gusta, que no hayan insultos. Así que les agradezco a todos los que estuvieron escuchando y a los que van a escuchar este debate posteriormente en el canal de YouTube donde va a ser subido. No se les olvide mandarme el enlace. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Gracias, caballero Armando Torres, por sus palabras de despedida. Ahora me despido yo. El que les moderó este debate fue Alex León. Les recuerdo a ambos debatientes, este debate va a ser subido al canal de YouTube Defiende tu Fe en Audio, que también pues está un grupo que se llama igual así en WhatsApp. Pero bueno, les invito a suscribirse, a darle like y a que comenten ahorita que se abra el grupo. Chao.